Bienvenidos a Sin Filtro, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con este programa para hablar acerca de las comisiones de postulación, pero también esa evaluación que se le hace a los jueces y magistrados que buscarán postularse para ser electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Primero, antes de iniciar el análisis, vamos a conocer los detalles con la siguiente nota. El Consejo de la Carrera Judicial ha creado un circuito de 6 pasos para evaluar a los jueces y magistrados, en el que se requiere los estudios obtenidos, la experiencia, entrega de sentencias para evaluación de forma y no de fondo, indicó el presidente del Consejo, Carlos Guerra. Según nuestro cronograma, se estará evaluando del día 11 de diciembre al día 26 de diciembre. Se está trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y si algunas entrevistas se alargan, pues continuamos, incluyendo días sábados y domingos, que también está calendarizado. Está calendarizado atender a 25 personas diarias. La elección de las Cortes de Justicia se retrasó debido a la inexistencia del reglamento para evaluar. Jueces de todo el país se presentan para entregar su documentación y poder aspirar a una magistratura. Estoy participando para magistrada de Corte de Apelaciones debido a que tengo 28 años de trabajar dentro del organismo judicial. Fui auxiliar judicial por 8 años, juez de paz por 8 años. Juez de instancia del ramo laboral por 10 años y actualmente estoy de juez de familia. En el ramo de familia tengo aproximadamente año y medio. Mi aspiración es a la magistratura de sala de corte de apelaciones. Mi recorrido en el organismo judicial es de 22 años de trabajar en el organismo judicial. He sido juez de paz de diferentes judicaturas en el interior de la República. Y de primera instancia, solo he estado en juzgados de penales y por el momento me desempeño como juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Los resultados de las evaluaciones a los jueces y magistrados serán enviados a las comisiones de postulación. Sin embargo, aún no se tiene una fecha precisa debido a que estos podrían ser impugnados, lo que sí se podría estar dando en febrero del 2020. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y María René Barrientos. Damos inicio al programa de Sin Filtro de esta noche para conversar acerca de lo que ocurre en el país, principalmente las evaluaciones a jueces que buscan postularse como magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, también el tema de migración y por supuesto lo que ocurrirá con las licencias de conducir. Para eso damos bienvenida a los invitados de esta noche. Nos acompaña Estuardo Zapeta, también analista político de la Casa. Y también por este lado tenemos a José Alfredo Calderón, también analista político, invitado de esta noche. Bienvenido. Yep. Bueno, damos inicio así a este programa, empezando por algo importante y trascendental para el país, y es que la justicia del país también está en manos de todo este proceso de quienes serán elegidos como magistrados de las cortes del país. Algo importante es que justo ayer iniciaba la evaluación del Consejo de la Carrera Judicial a los aspirantes, algo que había tenido un retraso y que por orden de la Corte de Constitucionalidad se da ahora. Pero también vemos que al mismo tiempo sigue la comisión de postulación, iniciando pues algunos procesos para determinar la manera en que estas personas van a ser evaluadas ya cuando envíen su expediente. Así que iniciamos con Estuardo, con el análisis respectivo de este tema. Creo que la comisión, específicamente las comisiones de postulación, entraron en una etapa bien complicada. Primero porque yo estaba viendo y estábamos observando el flujograma de los tiempos, y los tiempos en realidad sí vamos para largo en esto. Y yo le daría aproximadamente un año, aunque mucha gente dice va a ser 6 meses y otros dicen van a ser 9. Dadas las circunstancias y dado todo el proceso que va a iniciar o que ya inició ayer precisamente, ayer miércoles, va a durar muchísimo. Segundo, este lío que se tienen ahí, que se propone una forma de evaluación, que el Colegio de Abogados o representantes del Colegio de Abogados propusieron una forma de evaluación, luego los otros dijeron no, la comisión dijo, digamos, el secretario de la comisión dijo no, entonces las evaluaciones. Como sean las evaluaciones, en realidad las evaluaciones son bien laxas. Yo creo que tenemos que buscar otro sistema de evaluación. Y tercero, estamos entrando también ya, los magistrados deberían estar fuera de las magistraturas desde el 13 de octubre. Es que esa es una cosa que tal vez hemos perdido de vista porque ya pasó, pero estamos el 13 de octubre, estamos llegando casi a noviembre, diciembre, ya estamos 2 meses y así va a seguir la cosa, porque no veo en el horizonte.
sin perder de vista esto, miremos los contextos más grandes, porque vienen ya pronto, marzo, por ahí, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Luego seguimos y siguen los magistrados de la CC, es el siguiente gran evento, por decirlo de esta manera. Y todos estos dependen mucho también de la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Así es que no es solamente qué se elige ahora, cómo se elige los medios, los métodos, qué dice la carrera judicial, el Consejo de la Carrera Judicial, qué dicen las comisiones de postulación, sino también las consecuencias que va teniendo porque va empujando un proceso a más tiempo, a más tiempo, a más tiempo. Entonces es un dominó, que conforme uno no esté, el otro tampoco, y el otro, si uno no se mueve, los otros 2, 3 procesos que vienen no se mueven. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, a lo que hemos visto y lo que ya viendo los flujos de tiempo no se da. De hecho, en tono de broma, hoy en la radio explicaba yo los flujos de esto y hasta posteé lo que nos enviaron de cómo son los tiempos, y alguien mandó a decir, mire, este no es flujo, este es reflujo, ¿verdad? Porque no van a dar los tiempos, no van a dar los tiempos ni para estos ni para los otros. ¿Cómo se puede acelerar esto? Eso es muy difícil, porque eso lo tiene que determinar también un parámetro de reglamento de la carrera judicial. Y hasta este momento, ¿dónde está el reglamento de la carrera judicial? A ver, si alguien lo tiene, por favor, que nos lo mande, porque no hay reglamento de la carrera. Entonces estamos sin reglamento, en tiempos, en formas de evaluación que a veces uno no entiende si se le da al doctorado tanto, si cada año cuenta tanto, si tiene 5 de experiencia, si tiene 10 de experiencia, si ha dado clases, si el seminario es clase o no es clase, si el diplomado es dar clases o no dar clases. Entramos en ese debate que yo creo que lo único que hace es atrasar. Y aquí, los tiempos, para mí los tiempos son muy importantes. No solo porque se elija una Suprema y también entran ahí, porque lo mismo que se aplica a la Suprema se va a aplicar a los jueces de apelaciones, sino por todos los procesos que esto va a ir atrasando. Entonces esperemos que no se atrasen los otros procesos, pero este ya está atrasado. Pues Alfredo, se criticó justo ayer, o bueno, era una de las críticas de la manera en que estaban haciendo las evaluaciones el Consejo de la Carrera Judicial. Primero decían muchos que era fuera de tiempo y otro que lo estaban tratando de acelerar para beneficiar a ciertas personas que se podrían postular. Sí, yo creo que, bueno, y hay otro tema también. Ahorita la prohibición a la postulación de jueces le ha puesto como que más salsa a lo que ya de por sí era complicado, porque esto no es que haya surgido ahorita, se dijo con tiempo. Incluso las comisiones de postulación ya colapsaron. En su momento fueron la salvación porque había demasiada opacidad, todo el mundo sabe cómo, porque incluso esta elección, aún con comisiones de postulación, tampoco va a ser transparente. Ya hay candidatos seguramente favoritos, luego se hace la pantomima de la elección, pero mientras no vayamos a lo sistémico, cada vez que tengamos estos procesos, se va a repetir esta situación. Evaluar a alguien de las características tan importantes que son los jueces y magistrados. O sea, no estamos evaluando mensajeros o secretarias sin denigrar el trabajo de ellas, pero la posición para juez y magistrado es sumamente delicada, imparte injusticia. Vidas humanas dependen muchas veces de las decisiones de estos personajes. Y vamos a tener un problema, ya lo dijo Estuardo, de por sí ya tenemos el problema de que ya van 2 meses y no se eligen jueces, magistrados, perdón. Además de eso, el proceso se ve muy largo y yo creo que la celeridad que se le quiere dar al proceso no va a traer nada bueno. Porque en la celeridad, bueno, en primer lugar no sé cómo van a hacer porque hay más de 1000 aspirantes y eso, repito, no es nomás de que bueno, súbase a la moto, pruebe si maneja moto y entonces ya califica para mensajero. Creo que sociedad civil y todos los agentes que tienen que ver con estos procedimientos de elección, estas elecciones secundarias, como les llaman, debemos sentarnos y decir, bueno, vayamos a las causas, al sistema, pero siempre nos mantenemos parchando. Y después de las comisiones de postulación, alguien propondrá algún otro mecanismo, pero como el sistema no se cambia, los mecanismos se corrompen. Y nuevamente tenemos a operadores que no se ven públicamente, pero repito lo que dijo ya Roxana Valdetti, las decisiones se toman en un cuarto de hotel alrededor de una cama.
Y claro, lo que nosotros vemos de esta parafernalia en los medios de comunicación es solo lo visible, pero las decisiones que posiblemente ya están tomadas y luego se hacen ajustes nada más. Tal vez entra un magistrado a última hora en lugar de otro, pero yo creo que la elección ya está hecha. Lo que falta es sancionarla formalmente. Ahora, es preocupante porque luego van a nombrarlos y la gente va a cuestionar la legitimidad que puedan tener los magistrados por la forma en que fueron electos. Y luego esta prohibición de los jueces no es poca cosa, porque si bien, además de que se viola el derecho a elegir y ser electo, la mayoría de personajes, de los pocos personajes que han tenido un desarrollo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, son jueces. Pues Gálvez, Erika Ifán, y entonces estos personajes estarían impedidos de poder optar a la máxima magistratura, como es lo de la Corte Suprema. Yo creo que mal el resultado que se tenga al final, y la celeridad por lo menos debe de cubrir aspectos básicos, que la celeridad no implique pasar los expedientes, y porque a eso hay que agregar las presiones, repito, que tienen agentes externos que no los vemos, pero que son los que ponen la plata y los que toman las decisiones. Hablando de presiones, Estuardo, se comentaba también que había mucho interés en la actual legislatura de elegir a los magistrados. Al parecer no les va a dar tiempo de eso, pero No. va a entrar obviamente la próxima legislatura. Pero No, recae eso, también sobre los diputados esa presión de quiénes van a ser electos al final. No, este Congreso ni en bromas, tampoco. Por más que lo aceleren. Por más que lo aceleren, ya no dan los tiempos, y precisamente estaba revisando el flujo de tiempos y es imposible. Pongámoslo de esa manera, a no ser que haya un gran chanchullo, que haya un gran fraude y que no es difícil tampoco verlo, ¿verdad? O sea, no es que no nos asuste si eso pasa. Y es correcto, los actores reales no son los vistos, los actores que estamos viendo son todos estos que están al frente, que están en comisión, pero debajo de esto hay presiones enormes. El Colegio de Abogados es básicamente una presión horrible ahí de los grupos que se pelean, ¿verdad? El hecho de estar ahí. Ahora, sé que mucha gente podrá decir, ay, no, pero eso de los jueces yo no entiendo, que no sé qué. Bueno, está bien, se le acepto que no lo entienda, pero el día que usted vaya a caer a uno de esos jueces que fue mal electo, ahí me cuenta. El día que usted vaya frente a uno de esos magistrados, ahí me cuenta, sea lío por terreno, sea porque le iba manejando con unos tragos, sea porque tuvo un accidente, sea por divorcio, o sea, el día que usted vaya a caer ahí va a entender por qué es tan importante esta elección. Y hasta que no vemos el efecto que tiene sobre nuestras vidas diarias, el efecto que tiene una decisión sobre nuestras vidas diarias, entonces lo miramos tan lejos y tan, así como allá por Marte, por Plutón, que entonces no nos interesa. Esto es lo que más nos debe interesar. Esta elección es más importante que la elección de Alejandro Yamatei, que la elección de los diputados mismos. Esta elección de jueces, como decía Napoleón, quien tiene los jueces controla el sistema. Esta es la que más nos debería, pero nosotros los guatemaltecos nos desentendemos totalmente. Ay, qué difícil, que eso de comisiones de postulación y que eso del programa, los tiempos y por qué aquellos siguen. Pero entonces metámonos a entender, yo les presento ese reto. Mire, poco a poquito va entendiendo uno. Si nosotros hemos entendido también poco a poquito, entonces no nos hemos conociendo esto. Pero es muy importante, pues, que es para su vida. Usted que está en el litigio de quién va a tener la cosa de los patojos, quién va a cuidar a los patojos en medio de un divorcio. Usted que está peleando los terrenos y usted que está peleando, sueldos caídos. Hagamos algo. Vamos a la primera pausa de la noche y cuando regresemos del corte, pues ponemos algunos ejemplos para que la gente también entienda por qué es importante la elección de los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Apelaciones. Volvemos en pronto. Seguimos en Sin Filtro. Participe con nosotros con sus opiniones a través de la etiqueta de la noche SF Evaluaciones. Estuardo, entonces pongamos algunos ejemplos de cómo podría afectar la vida de los guatemaltecos esta elección de los magistrados. Todos los juicios y todo lo que uno va teniendo en el sistema que entra a través de jueces y entra a través de un juzgado, tiene la posibilidad de ir a apelaciones o ir subiendo de niveles. Cuando vas subiendo de niveles,
esta subida de niveles es muy interesante, porque al final llega a jueces precisamente que son los que se están eligiendo en estos momentos. Yo ponía ahí, digamos, el ejemplo desde el divorcio hasta pelear por terrenos o la custodia de los hijos, todo esto. Que obviamente mucho va a decir, esto está dentro de lo civil, no importa si es civil o penal, igual va a caer usted dentro del sistema, dentro de este sistema, que para nosotros sí es muy importante. Pero no es hasta que nos pega a nosotros y ponemos los pies sobre la tierra que entonces entendemos la importancia de un juez. Sea el juez de nivel inicial, yo no digo más bajo, sino inicial, que es el juez de paz, el que está ahí en su pueblo, hasta niveles hasta magistrados de apelaciones, y siguen todo el proceso hay una pirámide que puede llegar hasta la Suprema. Y en la Suprema, tal vez miramos la Suprema porque posiblemente el juicio de tal empresa entró a la Suprema, no, pero no solo es lo único que se da ahí se dan todas las posibilidades. Y si no pasa en la Suprema, va a la CC, de ahí otra importante elección como la CC. Pero otro punto que tocaste y a mí me parece una aberración es no dejar que los jueces participen. Eso es inconstitucional, es ilegal, es inmoral, es contra los derechos humanos. Me caiga bien o me caiga mal la juez o el juez, no importa, sus decisiones, por eso hay un sistema que los rankea, que los nivela y que les pone una nota a los jueces, y ese es el filtro, pues, para que... Pero no dejarlos participar, esa es una de las... Y por las razones que no las están dejando participar, es peor todavía. Eso yo sé que es totalmente posible de ser retado en la Corte de Constitucionalidad, y yo creo que eso sí debe repensarse también. ¿A cuenta de que alguien que es juez es castigado por haber sido juez? ¿No puede participar? Estamos cayendo en el mismo proceso de los diputados, que si es diputado tránsfuga, pasó a ser diputado de segunda, no puede estar en junta directiva, no puede representar al Congreso y tampoco puede tener reelección. Eso también vota el derecho de un diputado. Pero entonces estamos aplicando esas restricciones porque de ahí se quitan a un montón de competidores que obviamente, y entonces ya tienen vistos y compadres hablados y comadres habladas a otros que, mira, que no van a participar, entonces métete vos, ¿verdad? Y la participación es básicamente que los que quieran participar van a entrar como que si fueran abogados normales, digamos abogados de calle, pues, ¿verdad? Entonces, ¿a cuenta de qué no les va a contar a ellos la experiencia, por ejemplo, de haber sido jueces? Esas son preguntas que tenemos y que tienen que responder. Obvio que esto lo toman ya decisiones, por ejemplo, en la carrera judicial, y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que estar, ojo al Cristo, tenemos que estar viendo que no se cometan errores, porque otra vez, el caso que usted tiene, ahí va a ir a caer, ¿ya? Y por eso es que es importante que usted, yo, todos tomemos parte, nos informemos y presionemos para que se haga la mejor elección, por lo menos la elección más limpia posible. No es que todo va a ser súper limpio, pero la más limpia posible, y que por lo menos no haya hotel ni cama alrededor de la cual tomen las decisiones, ¿verdad? Claro, y es que no solo en la vida privada de las personas podría afectarles esta elección, sino Las también empresas. en las empresas, y en el caso específico de los diputados o de algunos funcionarios, porque hemos visto muchas veces cómo los antejuicios en contra de diputados no prosperan precisamente porque dicen que ya están siendo protegidos por los mismos magistrados. Por supuesto, o sea, el organismo judicial es un balance. Recuérdense que dentro del concepto de la República, esta división de poderes precisamente se hace para equilibrar. Pero 2 de los 3 poderes del Estado se eligen por elección popular. Y entonces ahí sí es más difícil depurar quién llega, y se demuestra con el gobernante que tenemos. Y la gente ya lo dice, pues si llegó él, ¿por qué no voy a llegar yo, aunque no tenga las calidades? Y entonces el sistema de justicia, el Poder Judicial, es el único que es menos difícil, no más fácil, pero es el menos difícil de poder depurar y de llevar jueces que no solo sean probos, sino que también sean capaces. Porque hay muchísimas decisiones, hay otros temas en juego. Se discute mucho el hecho de que los magistrados están ahí para impartir justicia, no para ver cuestiones administrativas, que sabemos por qué es el aferramiento a las cuestiones administrativas, porque tiene que ver con contrataciones, tiene que ver con compras, tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces, quien llegue ahí, claro que nos interesa a todos, y le interesa al ciudadano de a pie y al que anda en una suburban, al que tiene un título universitario y al que no lo tiene, a todos, a la clase política también,
Y si nosotros no tratamos por lo menos de depurar uno de los tres poderes, porque repito, entrarle por el tamaño incluso y lo cooptado que está al organismo ejecutivo y al legislativo es muy difícil. Lo menos difícil, repito, no más fácil, es tratar de llevar a la mayor cantidad de personas posibles probas y capaces. Que se van a colar malos, eso aunque se tenga el mejor proceso de selección y los mejores mecanismos, porque los aplican seres humanos. Y por tanto, están sujetos a presiones de todo tipo y pues los agentes son fuertes. Ahí tenemos un Gustavo Herrera, un Gustavo Alejos, tenemos muchísima gente, el famoso Felipao, que se religió, ojo. Y entonces esta gente presiona bastante, la gente del Mariscal Zavala, que tiene todo el tiempo del mundo para estar maquinando una serie de planes precisamente porque les afecta. Si llegamos a tener jueces que no son probos y capaces, pues obviamente va a ser mucho más fácil que se corrompan más de lo que ya está el sistema y tengamos pues que se liberan en las cárceles, como ya han tratado de hacer los diputados con leyes que promueven precisamente que salgan los que están en prisión y que no se procese a muchos. Tú mencionabas el caso de los antejuicios y así hay otro montón de cuestiones. Necesitamos que el sistema de justicia es lo más inmediato y lo más importante hoy por hoy. Todo lo demás es secundario. Ya dentro de 4 años pues tendremos elecciones presidenciales, pero hoy se debe limpiar el organismo judicial y posteriormente pues ya habrán otras elecciones de segundo grado. Una solución podría ser reformar la ley de la carrera judicial, la ley también de comisiones de postulación, que tanto se ha hablado, incluso hay iniciativas, pero que no han sido pues ni siquiera analizadas ni han avanzado en la agenda. Bueno, la crítica es la intención, como muchas cosas en la vida, es muy buena. No voy a juzgar la intención. Pero como no vivimos de intenciones, sino que vivimos de realidades, vivimos de hechos, los resultados son muy malos. Y desde que salió esta propuesta, originalmente creo que fue Ninet quien la lanzó hace ya años, la conformación de las postulaciones. La lógica era, traigamos a todos los rectores y a todos los decanos de derecho para que limpien este proceso. Oh, sorpresa, más choco se puso. Las Hasta famosas nuevas universidades de cartón. Sí, entonces uno dice, ¿qué pasó? Y no era la lógica porque politizaron la academia. En lugar que la política se academizara, o sea, se volviera lógica, razonable, buscara el objeto de estudio central de la ley, que es la aplicación de la justicia, vimos que lo que resultaron fueron un montón de decanos politizados. De hecho, muchas veces hasta partidos, ¿verdad? Rectores que dirigen estas comisiones. Entonces, esa no es la función de un rector ni de un decano, entendámoslo. Es que ¿qué nos cuesta entender que esa no es la función de un rector ni un decano? Para quienes estamos en academia, sabemos cuál es la función de un decano. Y la función de la universidad no es elegir magistrados, es investigar, es educar y es extender el conocimiento. Esos son los tres, no es irse a meter a un poder del Estado a decir quién va y quién no va. Eso no es función. Entonces, lo que pasó es que aquí los decanos se politizaron. Aquí la academia resultó politizada y ese es uno de los daños más grandes que nosotros tenemos, incluyendo el Colegio de Abogados. Pero el Colegio de Abogados lo entiendo yo. El Colegio de Abogados es un desastre. Uno entra a la página del Colegio de Abogados y hasta la misma página le dice error, porque no se puede abrir, ¿verdad? Sí, es un error el Colegio de Abogados. Entonces, pero ahí es donde se juegan todos esos intereses, ¿verdad? Y que haya intereses, yo no tengo ningún problema que haya intereses, el problema es que todos son oscuros y todos los quieren por medios injustos e ilegales. Entonces, ese fue el error. Todas las reformas que vengan ahorita, como los malos ya vieron, que es una forma de meter a su gente, no van a cambiar, al contrario, lo van a mantener así, porque esa es una de el clásico rey del tenis, pues, ¿verdad? El clásico caso del rey del tenis fue creo que el ejemplo más poderoso que tenemos de cómo tomar un sistema, cooptarlo, ¿verdad? Y luego meter a su gente para que llegue entonces a cortes y luego ir a vender los casos. Vos querés que tu caso no se quede, bueno, cuesta tanto, ¿verdad? Porque ahí tiene alguien, él tiene unas personas que deciden, y allá también, y en aquel juzgado también, y en aquellos magistrados también. Y cuando uno siente, en realidad, el verdadero poder ejecutivo ahí, el verdadero poder legislativo y el verdadero poder judicial, era una persona.
Y entonces de eso no puede ser. Ese balance que estabas diciendo lo quebramos totalmente con estas comisiones de postulación. Y no hay modo. Miren, si estos no leen, hombre, no va a haber forma de hacerlos académicos. Meter decanos y meter rectores no hace académicos a los electos. Si no leyeron, no lo van a hacer ahorita. Yo estoy seguro que hay gente que ni los chistes de la prensa entiende, ¿verdad? O les cuesta leer las noticias que fueron escritas precisamente para un niño de 10, 12 años. Y ya no digamos las tonteras que a veces se echan estos. Entonces, estamos equivocados, nuestro sistema está equivocado. Curiosamente, cuando fue la propuesta de reforma a la Constitución en el área de justicia, estaba aquí Sisi todavía, era con los otros poderes. El primer cambio que se pedía era la eliminación de las comisiones de postulación. Estuardo, tendré que interrumpirlo de nuevo, perdón, pero tenemos que ir a una pausa. La segunda de esta noche. Seguimos en breve con más de Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotros. Participe también con su análisis, su opinión con el hashtag SF Evaluaciones. Estuardo, usted mencionaba acerca de todo este proceso de las comisiones de postulación, cómo se han ido pues afectando una misma persona que tenía el poder, la famosa o el famoso caso de comisiones paralelas. Comisiones paralelas, es que eso fue lo que... Buen nombre. Bueno, o sea, los malos iban más rápido que las comisiones de postulación. No, yo creo que me estaban preguntando que de dónde sale el proceso de los tiempos. La ruta básica del expediente es el 6528-2019 de la Corte de Constitucionalidad. Ellos establecieron ya también un proceso ahí y nosotros tenemos que, obviamente, seguir ese proceso porque es la Corte de Constitucionalidad. Básicamente yo creo que sí tenemos que eliminar las comisiones de postulación. Y tenemos que caer en cuenta que nos guste o no nos guste, es una elección política. O sea, yo no le veo no veo nada malo que sea una elección política. La cuestión aquí queremos fingir de vírgenes y más trabajadoras de la línea no pueden ser estos. ¿Ya? Entonces es comisiones que se tomen una decisión política. De hecho, la reforma constitucional, que a mí me parecieron muy buenas a propósito, establecía que la misma elección de la CC, ampliaba la CC a propósito, ¿verdad? Y que nosotros tenemos así injerencia de muchos entes, ¿verdad? Y entonces, que había que revisar esa injerencia de entes. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que la San Carlos esté en todo. La San Carlos le aparece a uno hasta en la sopa de letras, allá aparece USAC, ¿verdad? En la comisión de la Junta Monetaria, USAC, en la ELIX, USAC, está como en 67, creo que son representaciones de la Universidad de San Carlos. ¿En qué momento se nos ocurrió eso? Miren, San Carlos tiene que regresar a las aulas, hacer bien educación, hacer bien la preparación de todo, académica de todo, y dejar que los entes que están para eso, sirvan para eso. Pues yo en otros países no veo a Harvard metido en todas las comisiones, ni en el impeachment de ahorita que va en Estados Unidos, no veo ni una universidad. Pero nosotros sí. ¿En qué momento nos engañaron diciendo que si está la universidad es un proceso limpio? O cualquier universidad, no estoy hablando de San Carlos, sino cualquier universidad es un proceso limpio. Eso es falso. Y ese argumento creo que lo compramos. Y ya vimos los resultados de haber sido engañados. Es un resultado malo. José Alfredo, para ir terminando con este tema, esa opinión de que las comisiones de postulación o todo el sistema de eso debería desaparecer y hacerse de otra manera la elección de los magistrados. Es que yo insisto, si no cambiamos el sistema, en su momento las comisiones de postulación fueron vistas como una gran solución. Y yo creo que hubo un consenso general, pero se olvidan de que la aplicación la hacen hombres imperfectos, sujetos a presiones, unos incluso más corruptos que otros. Además, hay una tradición que viene en Guatemala desde la colonia y es a crear normativa. Y si ya está una normativa, a poderla reformar. Miren, a estas alturas, otra parchada para la ley electoral y de partidos políticos. Qué horrible eso. Y entonces es como aquel pantalón que ya no aguanta remiendos, pero como no hay plata para comprar otro pantalón, pero es la cantidad, yo ya lo he dicho en este foro, hay más de 70,000 normativas jurídicas en Guatemala. Hay algunas incluso que ni siquiera están en práctica. Tenemos incluso una ley de orden público que data de 1964 y que todo el mundo sabe que es anacrónica totalmente. Pero esa creencia, para resolver un problema hay que crear una ley. No, lo que hay que hacer, en primer lugar, que la educación sea el eje central de los gobiernos, pero como ese ofrecimiento no es políticamente
ganador de votos, no lo hacen. Pero mientras el sistema, la estructura, todo ese juego de incentivos perversos, si la ley se aplicara de tal forma que si yo soy descubierto recibiendo una coima o estando realizando acciones contrarias a mi función, impartiendo justicia, haciendo prevaricato incluso, tengan por seguro de que los otros lo pensarían 2, 3, 4 veces. Pero mientras tengamos ese sistema clientelar y patrimonialista de que quieres ser magistrado, te cuesta tanto. Y entonces le venden el alma al diablo y la competencia es bastante prolija porque hay bastantes incentivos y hay más agentes que proveen esos incentivos. Mientras no rompamos como el jueguito de los caballitos, ¿va? Que no se mueven del mismo lugar, mientras hayan esas coimas, mientras haya prevaricato, mientras haya gente que se anime a hacer eso porque sabe que no le va a pasar nada. Y si le pasa, tiene un juez o un magistrado al cual darle plata para que lo salve. Y como en este jueguito también hay quienes eligen a las personas que van a ser sus jefes. Y entonces siempre se mantiene el sistema clientelar y patrimonialista. Igual en política. Si no rompemos con eso, porque en política no tenemos partidos políticos, tenemos plataformas electoreras, pero es exactamente lo mismo. Rompamos ese círculo vicioso de perversiones, de coimas y la facilidad que tienen para hacerla, porque si realmente no fuera fácil y hubiese consecuencias, tengan por seguro, por ejemplo, corromper a un policía en Estados Unidos es un problema enorme. Corromper a un policía aquí es un acto diario y incluso la misma gente lo asume y no le ofreciste mordida, qué tonto sos pues, o sea, se asume como normal, se normaliza la perversidad, yo siempre lo he dicho, y mientras no es solo de valores, no es solo de que pongamos una persona honesta, no, esta persona por muy honesta, las viejitas tenían razón, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces ataquemos las causas, la estructura, el sistema, ese círculo perverso de coimas y demás aberraciones. Mientras tanto, habrá otra versión de comisiones de postulación y funcionará, qué sé yo, en 1, 2 elecciones, pero terminará el mismo problema. Sin lugar a duda, este es un tema muy importante para todo el país, para los guatemaltecos, pero también está ocurriendo algo más en Guatemala, y es que todavía no hay certeza sobre pues aquel acuerdo migratorio que firmó Guatemala con Estados Unidos y que recibe a pues migrantes salvadoreños, hondureños para darles asilo mientras solucionan su estadía en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Pues hoy también estuvo acá en el país el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos conversando con los jefes de la seguridad de los países del Triángulo Norte. ¿Qué mensaje está enviando con esta visita al secretario? ¿Qué implicaciones podría tener para Guatemala? Digamos, vemos que a El Salvador les están dando pues, varios beneficios, pero Guatemala pareciera que solamente es el mandado. Bueno, conste que El Salvador tenía TPS. Nosotros no teníamos TPS. Esa ya es una ventaja dentro de la forma de consideración. O sea, hay buena voluntad por parte de El Salvador y el goodwill, como dicen los gringos, es bien visto, no es mal visto. Nosotros pues ya firmamos esto y creo que más que a la salida del presidente Morales va a ser la entrada del presidente Yamatei, quien realmente va a tener que lidiar con todo esto. Mientras tanto, hace unos días estaba precisamente en Estados Unidos y la gran noticia y uno de los grandes titulares en todos los medios era que las detenciones, y sigue siendo un titular, las detenciones en la frontera México-Estados Unidos de precisamente centroamericanos, guatemaltecos, en la mayoría de que van y pasan por México, llegan a la frontera con el afán de ser atrapados, porque ahora la lógica es, me voy a ir a la frontera y cuando ahí voy a hacer bulla para que llegue la ICE y llegue la patrulla fronteriza y me agarre. O sea, el objetivo no es pasar, el objetivo es que los agarren. Una lógica en la cual antes había una política de catch and release, de agarrarlos y liberarlos y que los liberaran. Esa era. Y llevemos niños para que nos crean, ¿verdad? Entonces hasta prestaban niños, alquilaban niños. Los que no tenían hijos, hubo ahí... Esa es una especie de esclavitud, a propósito, de esclavitud infantil, a llevarse niños alquilados o prestados para que los dejen pasar de un país a otro, ¿verdad? Entonces, nosotros
Tenemos que ver, ya vino el primer avión, precisamente también, creo que fue el viernes que vino el primer avión con arriba de 80 hondureños, creo que era, hondureños son, que tendrían que estar en Guatemala, ellos solicitaron asilo y tienen que esperar cómo va el proceso. Yo creo que se les va a dejar ir a Honduras o posiblemente muchos tengan que esperar a Guatemala, pero cuando haya una resolución van a tener que venir a Guatemala. Miren, hasta este momento, ¿saben cuántos asilos ha dado Estados Unidos? Por este tema, cero. No ha dado ni uno. Entonces no hay esperanzas que se los dé y ese proceso toma un par de años. Si nosotros firmamos un tratado, miren, principio fundamental en las relaciones internacionales, ¿verdad? Tenemos que cumplir de buena fe a lo que nos comprometimos. Nos guste o no nos guste, por más que brinquemos y hagamos lo que hagamos, ¿acaso no era el alegato precisamente con que se queda y se va la CICIG? ¿Verdad? Ese es un principio fundamental en las relaciones internacionales. Si dos países, uno de los principios fundantes de las relaciones internacionales, que si dos países firman un acuerdo y del tercer país seguro es un acuerdo entre dos estados, entre dos países, pues nosotros tenemos que cumplir. Pero los números creo que también están hablando y están diciendo que menos gente se está yendo por los problemas en la frontera. 60%, arriba del 60% era lo que reportaban en Estados Unidos, que ha bajado las detenciones en la frontera. O sea que, por lo menos, para la política 2020, recordemos que todo esto está dentro de la campaña política de Donald Trump, ¿verdad? Entonces tampoco somos parte del juego político, el Triángulo Norte es parte del juego político de Donald Trump. Entra también la parte eminentemente de si funciona o no funciona las políticas que él ha implementado. Nadie puede decir cuál política es la que se ha implementado, que funcione, pero algo está funcionando. No se sabe qué es, pero algo está funcionando. En ese contexto, los niños están haciendo, de hecho, en el avión que vinieron niños. Habían 4 niños. Y chiquitines, o sea, no eran niños, no eran adolescentes ni preadolescentes, eran pequeños, eran infantes. Pero también está la muerte del niño Hernández en un centro de detención. Era 4 horas, más de 4 horas pasó sin atención, el niño murió. Esto hay que verlo porque esta es una tragedia humanitaria. Así es, y también el caso de la política antimigratoria que está haciendo o se quiere implementar a través de todos los países de la región, empezando por el Triángulo Norte, pero también que se pretende involucrar a México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está preocupado por las cifras de las personas que están migrando hacia aquel país y que en Guatemala debería de estarse dando alguna solución para evitar la migración de las personas, pero esto pues lleva toda una cadena de mejorar los servicios para los guatemaltecos en salud, en seguridad, educación, carreteras, incluso la generación de empleo. Vamos a continuar con este tema precisamente acá en Sin Filtro y regresamos después del corte. Seguimos con más de Sin Filtro de esta noche, conversando de diferentes temas. Participa también con sus opiniones con la etiqueta SF Evaluaciones. José Alfredo, hablábamos antes del corte acerca de el tema migratorio, esta visita del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos acá al país. Pues no olvidemos que este secretario, ya lo denunció un senador demócrata, es el arquitecto precisamente de esa política de separación de familias. Entonces yo creo que no hay que perderse en cuanto a las expectativas que tengamos. Yo sigo insistiendo, este ACA es un subterfugio del famoso pacto para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Como no funcionó, pues se creó esto. Y está funcionando en forma ilegítima y espuria. Y me llama mucho la atención que es por poquitos y que siempre sale el discurso del ministro de Gobernación. Ya ven que muchos se regresaron a su país. Solo tenemos 2 casos que han pedido protección en Guatemala, como para ir creando en el imaginario social, pues todo aquello apocalíptico que muchos decían no se está dando, entonces definitivamente no ha de ser algo tan malo. Pero yo lo que veo ahí es una planificación perversa para ir metiendo y dejar ya cuando venga el nuevo gobierno con el gran problema. Ya Yamatei lo digo públicamente, no sé nada, no me han informado nada. No le han querido dar esa información. No sé qué voy a hacer. O sea, él va a llegar el 14 a las 14 y ver cómo se entera y cómo afronta un problema que sí es totalmente grave por las pésimas condiciones del país y porque aún con la población que tenemos, con más población será peor. Pero lo más grave es
la forma entreguista que Jimmy Morales ha tenido con relación al gobierno de Trump. Y claro, es entendible porque el hombre anda con una situación judicial bastante grave, no solo de él, sino de su propia familia, del partido que está ya cancelado y ya tendrá algunos recursos, pero prácticamente cancelado. Entonces, no tenemos tampoco una política. Ahorita se están abriendo embajadas sin ton ni son y todo el mundo sabe que es como prebendas para responder a favores políticos. Ya fue anunciado el embajador, quien va a ser el embajador en Estados Unidos, el embajador de Guatemala en Estados Unidos. Eso empezó a surgir ya el nombre de quién va a ser la embajada más importante para nosotros. 36% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. Pero es correcto, Yamatei va a tener que responder. Sí. Por eso digo, no es tanto de Morales ahora, sino es de Yamatei. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que realmente no tenemos políticas, no hay una política de Cancillería, no hay una política exterior, como no hay ninguna. Realmente las políticas, la única que he visto yo que anualmente funciona es la política financiera en cuanto a fijar las tasas de interés y todo lo demás concerniente al ramo. Pero fuera de eso, no existen políticas en Guatemala. Y por supuesto no hay voluntad política y menos va a haber financiamiento al carecer de voluntad política. Yo creo que el nuevo gobierno la tiene muy mal. Recordemos por sus propios errores, como el caso que el papelón que fue a hacer a Venezuela, y por otros como el manotazo que le dieron los militares en El Salvador el 24 de octubre cuando anuncian el gabinete de seguridad a espaldas de él mientras estaba en Taiwán. Y si ustedes se dan cuenta, desde esa vez bajó el perfil totalmente de Yamatei y el vicepresidente ni siquiera se ve. El pobre se tiene que subir ahí a las fotos colectivas para que medio aparezca. Entonces yo creo que hay un muy mal augurio, hay una continuidad, incluso en un meme entre broma y broma, pero dicen la verdad, cuando Otto Pérez fue al Muro de los Lamentos, luego Jimmy también y ahorita Yamatei también. E incluso cada vez se oye más el rumor de que lo que al principio era una broma de Yamatei se está convirtiendo en una realidad. Hay muchas similitudes y hay muchos acuerdos también y en otros obviamente no. Pero nubarrones bastante grises para el 14 a las 14 con un presupuesto, o sea, perdió también el pulso por el presupuesto y eso va a tener un costo. Y la gente que ahorita deja de tener partido como la UCN y FCN, que suban solo entre esos 20 diputados, ya con la ley contra el transfugismo ya no va a ser como sí le permitió a Jimmy poderse fortalecer. O sea, va con 17 diputados contra 52 de UNE, y no miro por dónde. Yo creo que va a tener que volver a reiniciar las negociaciones con la UNE, no solo por más plata, por hacer las transferencias, sino en general por gobernabilidad. Ningún país ha podido gobernar con un ejecutivo fuerte y un organismo, una representación legislativa muy débil. Entonces, esos nubarrones no presagian nada, absolutamente nada bueno. Y yo insisto también en esa influencia que tienen los militares y el concepto de seguridad nacional que ya se está empezando a retomar. Me preocupa mucho. Y un gobierno desfinanciado, débil, con poca representación legislativa y con un desastre de gobierno saliente que le va a dejar prácticamente en trozos el gobierno central. Hablando del gobierno saliente, pues siempre ha sido esa crítica, Estuardo, desde hace varios meses, esa negativa de parte del gobierno de Jimmy Morales de entregar la información, de decir, bueno, esto es lo que se está haciendo con Estados Unidos, ser más claros, ser más directos. Eso no ha ocurrido y al parecer se va a ir del gobierno sin hacerlo. Sí, y esa fue la queja precisamente del presidente electo Alejandro Yamatei, que no estaba recibiendo información. Me preguntaban aquí, ahorita mandaban mensaje de cuáles son los números. La cifra récord de detenidos en la frontera México-Estados Unidos de centroamericanos fue de 144.116. Esto fue en mayo. Ese es el pico más alto que se tiene. Y ya en noviembre esta cifra bajó a 84.000. 84.000 todavía son 84.000, pues, pero ya no son 144.000. Y de ahí se va viendo que mensualmente tiene una baja del 6% en detenciones. Detenciones no sé si es porque entonces está pasando más o menos gente se está yendo, hay que ver habría que buscar también las causas. Pero los números van indicando que hubo un pico y que luego va bajando. Y esto comparado con otros años aún el pico más alto comparado con otros años es bajo. Otro imán que tiene ahorita
digamos, Estados Unidos es que su economía está muy buena. De hecho, el desempleo más bajo en la historia de Estados Unidos, no solamente para el desempleado, sino cuando se parte por mujeres, cuando se parte por latinos, cuando se parte por afroamericanos, también por pequeñas, digamos, por comunidades muy específicas, también es el desempleo más bajo en esas comunidades. Entonces, hay mucha demanda de mano de obra. Y entonces, ese es un imán precisamente que atrae y las condiciones económicas aquí todavía, ahí arrastrando. Entonces, prueba de eso es el récord de las remesas. Las remesas tuvimos, ya llegamos al mes récord en el cual superamos los 1.000 millones, ¿verdad? Que fue hace 2 meses que superamos los 1.000 millones. Y esta vez va a crecer como 12% arriba de lo que están las remesas del año pasado. Va a ser impresionante las remesas. Quiere decir que de un lado está jalando, ¿verdad? Por una economía muy buena, del otro lado quieren detener aquí, pero eso yo creo que va a ser. Pero hay algo que está pasando que todavía, otra vez, falta explicarlo, ir a campo y explicarlo, por lo cual también los números van bajando. No sé si al final también la política es públicamente decir estamos contra la migración indocumentada e ilegal, y posiblemente debajo de agua es pasen porque necesitamos mano de obra, ¿verdad? No sé. Que de hecho hay muchas historias exitosas, si no la gente no se siguiera yendo. No se seguiría yendo, ¿verdad? O sea, yo doy los números porque, aunque sea uno de los números más bajos, 84,000, son 84,000. Es más que un pueblo en Guatemala, pues completo, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que nos debe hacer pensar. Y siempre en esto hay víctimas. Y la muerte del niño Hernández es no solo vergonzoso, es trágico, pero yo creo que sí tenemos que, es la muerte de este niño que por no recibir atención en el centro de detención de los que son detenidos, los que van indocumentados, muere. ¿Verdad? Es impresionante cuando uno ve el caso y ve el nivel de fiebre que tuvo, ¿verdad? Y cómo se desmaya tantas veces, porque todo está en video. No le prestan atención, y lo que dice el compañero que estaba en la misma celda es que gritaban para pedir atención y nunca les pusieron atención. Son niños. Uno, hay que repensar eso desde donde nace, desde donde sale el niño, pero dos, hay que repensarlo también donde es detenido, y en teoría hay que cuidado. Hay una obra, una instalación muy buena en Estados Unidos que ha causado mucho revuelo, y es la instalación de un nacimiento donde está Jesús, María y José, ¿verdad? Pero están en jaulas, y eso ha surgido, es una discusión en medios y todo eso, pero yo creo que un artista californiano hizo una forma de representación, yo creo que muy buena. O sea, algunos dicen, utilizó la fe para la política, utilizó esto, pero esa es la forma de expresar de él. Yo creo que lo expresó de manera más vívida, no puede ser, más extrañamente así, el arte imitando la realidad, pero al mismo tiempo expresando y regresando, revirando esa realidad, no solo a Estados Unidos, sino a nosotros también. Yo creo que es importante. Todo el pesebre, todo el nacimiento, uno de los representantes, digamos, los actores del nacimiento en jaulas. Sí, esa imagen fue se volvió viral y fue viral. Muy impactante. Es muy impactante, claro. Sí. Estuardo, estamos llegando ya al final del programa. Vamos a tener 1 minuto para cada uno para conclusiones finales de todo lo que hemos hablado. Recomendaciones, quizá, no sé, lo que ustedes desean. 30 segundos, perdón, para cada uno. Rápidamente, el presidente electo Yamatei tiene que, de alguna forma, informarse. Si no es a través de los canales directos, tiene que buscar gente de inteligencia. Me extrañaría que no tuviera, ¿verdad? Informarse, pensar en estas decisiones. La presencia del secretario aquí de Seguridad no es casualidad. Yo creo que es venir a marcar territorio. Esto es uno. Y con relación a las comisiones de postulación, simple y sencillamente esto va para largo, televidentes, va para muy largo, pero esa decisión lo afecta a usted, me afecta a mí, a todos nos afecta. Y quien tiene los jueces tiene el poder. No olvidemos esa frase. Gracias, Estuardo. Vamos ahora con José María Alfredo. Sí, yo comparto, el secretario de Seguridad viene a ver en campo el cumplimiento de toda la planificación que Estados Unidos ha hecho. Nosotros no pesamos absolutamente nada. Yo, más que una interpretación, brindaría un deseo navideño porque se adelante el reloj rápido y nos tengamos ya el 14 a las 14 y poder ver a un Yamatei que ahí va a demostrar realmente la habilidad que tenga. Tiene que hacer algo muy, muy diferente a lo que ha venido haciendo
porque si no, se le va a ver muy complicado. Tiene que tener un golpe de timón en estos pocos días, buscar alianzas, negociar, porque si no el país se hunde, porque ese es el problema. Si él se hunde, nos pasa llevando a todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los invitados de esta noche, a usted por acompañarnos en Sin Filtro. Le deseamos una feliz noche.